los que hoy festejan el Día del Padre, por los padres y por aquellos que están en el proceso de ser padres. La semana pasada vimos un tema muy particular acerca de qué es ser padre, qué tenemos nosotros como compromiso, aquellos que tenemos hijos y somos padres, qué compromiso tan grande tenemos para con Dios, no para con la familia, no para con las demás personas, sino para con Dios. De ello, pues se deriva todo esto, porque a través del padre que pone la semilla y la mujer que es la tierra fértil, se produce y se amplía las generaciones. Y hasta el día de hoy, pues hay generaciones y generaciones, y hay muchísimas generaciones de todo tipo, en razas, culturas, sociedades, y gracias a eso, pues por eso subsistimos muchos de nosotros. Pero más que subsistir, tú has tenido en algún momento has hecho un favor. ¿Qué esperas cuando tú haces un favor? ¿Qué favor has hecho y cómo has querido o has intentado recibir a cambio de lo que tú has hecho a través de ese favor? ¿Has en algún momento que ese favor en algún momento haya impactado a alguien? O a lo mejor a ti te han hecho un favor que tú dices que ese sentir de lo que hicieron por ti en ese momento te dio satisfacción, te dio paz a tu corazón, te dio tranquilidad, y ese mismo sentir del favor tú lo quisiste replicar. ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Has esperado algo a cambio? ¿O esperas algo a cambio a través de ese favor? Si es de esa forma, entonces, de acuerdo a la Biblia, no es un favor. Pero de acuerdo a la sociedad, a las culturas, un favor dice, con favor se paga, dirían algunos dichos populares, ¿verdad? Una ocasión me decía una persona, un amigo mío, me decía, cuando te prestan algo o cuando te dan algo, tú lo puedes compensar y lo puedes regresar. Si te prestan dinero, pues tú les regresas el dinero. Dice, pero un favor es muy difícil de regresar. Y de esa manera es el tema de hoy, el cual nosotros vamos a ver cuál es el favor en el cual o por qué, o los motivos o las razones de que estamos aquí. Quizás tú no te hayas dado cuenta, pero desde que habitamos esta tierra por medio de nuestros padres, somos un favor. A través de la gracia que Dios nos da, vivimos y somos, que es precisamente el tema. A través de la gracia vivimos y somos. ¿Qué es gracia? De acuerdo a la Biblia, el término gracia es del origen latín y tiene un significado que da una connotación muy clara, que se determina como benevolencia, favor o beneficio que recibe sin ningún tipo de merecimiento. Ese es un favor, de acuerdo a la Biblia. Ok, si vamos a comprender lo que dice claramente, entonces la gracia es un don que Dios posee para que a todo lo que creó Dios haya sido sin esperar Dios nada a cambio. En su gracia el favor fue dado para la humanidad. La gracia Dios también se la da a aquellos hombres y mujeres que les son compatibles dentro de un favor inmerecido.
Cuando yo doy o hago un favor y quiero merecer algo o que me regrese algo, no soy compatible con Dios, porque Dios no espera que le regresemos nada. Y los hombres normalmente regresamos a querer algo a través de un favor. Por eso yo les decía, un favor es el don de la benevolencia o de un beneficio sin esperar algo a cambio. Si yo espero algo a cambio por ese algo, entonces no es un favor, es un préstamo. Sea de dinero, sea de hecho, o sea de una actitud. Para yo tener una gracia como ser humano, tengo que tener un principio muy importante, que es el ser hijo de Dios. Así como todas sus criaturas que no han recibido a Cristo y no han sido nuevas criaturas, tienen el beneficio de ese favor porque han nacido, han crecido y se han hecho a través de la gracia de Dios. De un favor que Dios nos ha hecho, Él no espera nada a cambio, pero ese favor tú puedes elegir de tenerlo o no tenerlo. Dios te dio a ti y a mí, nos dio ese don también de libre albedrío, de decidir si yo quiero la gracia de Dios o no la quiero. Si tú te das cuenta o nos damos cuenta y que sí lo tenemos que hacer, esta gracia de Dios se manifiesta desde la creación del mundo, como yo se los decía. Desde que Dios creó al mundo, lo creó con un favor hacia nosotros. Él no necesita nada. Él podía haber vivido solo sin creaciones. Mas sin embargo, Él en su misericordia nos creó. Nos creó. Y cuando nos creó, nos dio a nosotros vida, una vida juntamente con Cristo en abundancia, después de haber hecho cosas que no le agradaban a Él por la decisión de querer su gracia o no quererla. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 3, nos dice: el libro de Juan, capítulo 1, versículo 3, nos dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estas palabras quizás no nos suenen y no las sintamos como la base de todo lo que tú ves y de lo que no ves. Quizás no lo alcanzas a percibir, pero estas palabras son la base de la gracia de Dios en tu familia, en lo que tienes, en lo que eres, en la paz, en el corazón, en la salvación, en la salud, en la vida. ¿Qué quiere decir esto? En todo. Si te das cuenta, este pasaje nos abre un poco más nuestro entendimiento y nuestro razonamiento acerca de qué cosas fueron hechas por Dios. Todas. Y si te fijas, ¿qué Dios necesidad tenía para hacer todas las cosas que en algún momento, por elección y por decisión propia o personal, iban a ir en contra de su voluntad? ¿Qué necesidad tenía Dios? Mas sin embargo, Él en su misericordia, a través del favor o la gracia, que es un favor inmerecido, de lo que hablaba, se manifiesta en la manera que usa, fíjense, tanto la creación física en lo natural, los árboles, el sol, el aire, todo bajo su misericordia y su gracia lo usa para tu favor y para el mío, para que toda la humanidad
tenga todo lo necesario para subsistir. Desde ahí empezamos a ver algo que quizás no nos impacte todos los días. Todos los días en algún momento nos levantamos, algunos dan gracias, algunos no, algunos nada más nos levantamos pensando en qué voy a hacer, qué voy a trabajar, qué voy a comer, muchas cosas que se nos vienen a la mente, sin darte cuenta y sin darnos cuenta que la gracia de Dios desde que abres los ojos se está manifestando en tu vida. Si Dios no quisiera, esa gracia ya empezaría a disminuir y ya no encontraríamos el favor de Dios posiblemente en la salud, posiblemente en la vida, porque algunos se quedan en el sueño, posiblemente en los recursos que están a tu alrededor, posiblemente en una familia, la falta de un ser querido, porque es la gracia de Dios que le da vida a todas las cosas. Cuando Dios dice que Él ha hecho todas las cosas y las ha hecho para Él, tiene un porqué y un para qué. Ese porqué y para qué quiere decir que Dios no hizo las cosas sin metas, sin objetivos y sin entendimiento. Todas las hizo perfectas, con una idea clara de lo que Él quería o de lo que Él quiere. Tú fuiste formado con una idea clara de lo que Dios quiere, porque Él tiene planes, y dice la Escritura, de bien. Y tú podrías en ese punto decir, bueno, si Dios tiene planes de bien para mí, ¿verdad? De bien para mí, ¿por qué me está yendo tan mal? ¿Verdad? Bueno, bajo la gracia hay fundamentos que tenemos que tener entendidos y bien claros. Hay bases para alcanzar la gracia de Dios. Primero tenemos que ser obedientes, y ahí es donde ya vienen los problemas. El favor y la gracia de Dios la vas adquiriendo conforme eres tú obediente. Si tú quieres recibir más favor de Dios, más gracia de Dios, tienes que ser más y más y más y más obediente. Cuando inicias ese proceso de obediencia, entonces las gracias se empiezan a manifestar por parte de Dios a tu vida, y cuando tú, en el entendido de obediencia y de saber que tu decisión está siendo grata a Dios, Dios no espera nada de lo que tú le puedes ofrecer, porque nosotros no le podemos ofrecer nada en nuestras obras, creyendo que si Dios ya me dio la vida, yo lo puedo compensar con algo, creyendo que si Dios ya me dio los hijos que yo quería, lo puedo compensar con algo. Si Dios ya me dio un trabajo, lo puedo compensar con algo. Si Dios, no podemos compensar a Dios con nada. Con nada. Él en su misericordia le dio gratitud al ser humano para que tú y yo estuviéramos, por ejemplo, hoy este día disfrutando de un domingo más. No sé si te hayas dado cuenta, pero hay muchas personas que le decimos, esa persona tiene carisma. No sé si hayan dado cuenta, esa persona tiene algo de carisma. Es el favor de Dios que atrae o atrapa a las personas. Ese carisma es como un imán que Jesús en tu corazón es, y atrapas a las personas y las atraes. Y las atraes. O al revés, las rechazas. Es lo contrario. Ese carisma es dado en el don de Dios para que a tu alrededor seas bendecido por medio de muchas personas. Quizá tú, o yo también, porque en nuestro propio entendimiento o limitado entendimiento, no sabemos ni nos damos cuenta que Dios nos rodea de las personas apropiadas para bendecir tu vida. Pero hay veces que las rechazamos. Hay veces que sentimos que no son las apropiadas porque hay algo que me hizo sentir que no son las apropiadas. Pero no sabes que hasta las personas malas son para bien tuyo. Hay veces que eso es lo que tenemos que comprender, porque
es un don de Dios, la gracia que Dios pone en la vida. Ese imán atrae tanto a las personas por medio de tu persona, que ellas se sienten tan cómodas contigo, se sienten tan bien, y no por lo que tú les des en un favor físico, sino por tu presencia misma, por tu tiempo que les das. Se sienten también esas personas que hay veces que te dicen, pues me gustaría estar contigo un poco más de tiempo, porque es la gracia de Dios misma en ti para manifestarla a las demás personas. Así como la naturaleza, así como ese don tan preciado que Dios nos dio a través de ella, Dios se hace claramente visible en todas las cosas hechas. Y tú fuiste hecho para ser visible a Dios por medio de tu persona. Y eso es una gracia y un favor de parte de Dios, sin que las demás personas merezcan y sin que yo merezca la bondad de Dios a través de otras personas. Dios, a pesar de que somos irresponsables con nuestra libertad, porque a veces la convertimos en libertinaje, y a veces hay personas que aman el pecado y hay otras personas que caemos en el pecado, y a pesar de eso Dios es misericordioso. Dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 18 versículo 23: dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Es una pregunta. Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Aquí el pecador, como somos todos y cada uno de los que estamos aquí, dice Dios que Él, en su misericordia, nos hará vivir para que nos apartemos de nuestros caminos. Fíjense, ahí hay una clara palabra de elección. ¿Tú quieres estar en un camino o quieres estar en otro camino? Aquí dice se apartara o se apartará de su camino. Ahí Dios te está dando la libre decisión de tener la gracia de y el favor de Él o hacerte a un lado. Y aún así, como pecadores, tenemos la gracia de Dios. Aún así. Y muchas personas, nos ha tocado a algunos escuchar a algunas personas, no, es que tu Dios que te ayudan y que te bendicen y no hace nada. O sea, hay impresionantemente una ignorancia de lo que es Dios, obviamente, y sobre todo una falta de respeto y blasfemia que hacen al Dios Todopoderoso, porque creen que Él no hace las cosas que ellos quieren hacer. Y no está la gracia de Dios en ese momento. Cuando empieza Dios el proceso de llamarnos a su gracia, porque aún siendo pecadores, ¿cuántos de nosotros no tuvimos ese favor inmerecido de la vida? Algunos, o yo creo que sí, algunos de los que estamos aquí, muchos ya no estaríamos si la gracia de Dios no hubiera llegado a nuestras vidas. Ya no viviríamos, ya no estaríamos, ni familia hubiéramos tenido. Pero la gracia de Dios permitió que llegáramos a este punto, porque dice, quiero yo la muerte del impío. Fíjense, quiero yo la muerte del impío, no vivirá si se apartare de sus caminos. Cuando empezamos a corregir nuestras vidas, Dios más gracia, es ahí donde adquieres más gracia, cuando te apartes de los malos caminos. Si tú quieres más favor de Dios, apártate más de tus caminos. Si tú quieres más gracia de parte de Dios y favor de Dios, hay que empezar a dejar más el pecado. En Gálatas capítulo 3, versículo 10,
capítulo 3, versículo 10 nos dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Fíjense que aunque Dios puso la ley, dice que aquellas que estamos bajo una ley, la ley de Moisés, somos malditos. ¿Saben por qué? Porque decía que si tú no cumplías un punto y una coma o lo más mínimo en la ley, eras maldito. Entonces, para cumplir la ley era muy difícil para cumplir la ley. Pero bajo la gracia, miren, nosotros cometemos errores, pecados, infinidad de torpezas, y Dios sigue en su misericordia amándonos. O sea, nada más dense cuenta hasta dónde Dios abre ese panorama de gran misericordia y de bondad a nuestras personas y a la vida de nuestras familias, y generalmente a todas aquellas que todavía tienen existencia. Nada más imagínense hasta dónde Él decide. Por eso les digo que sigamos trabajando para alcanzar gracia, porque hay que tener cuidado cuando ya dejamos de tener la gracia de Dios. Hay que tener cuidado, porque si la gracia de Dios se aparta de ti, que Dios nos agarre confesados y con mucha misericordia, porque es muy tremendo cuando perdemos el favor de Dios y la gracia. Dice en el libro de Éxodo, capítulo 33, 19. Éxodo 33, 19 nos dice: y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré, fíjense, Dios está hablando, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. No perdamos la misericordia de Dios y la gracia de Dios, porque Dios es el único que decide con quién tiene gracia y con quién es clemente y con quién es misericordioso. Él es el único que decide. No podemos decir que porque el impío está haciendo eso, no tiene el favor y la gracia de Dios. Sí la tiene, pero su pecado lo está envolviendo para que la ley, la siembra de la ley y la cosecha pueda llegar en algún momento a su vida. Pero nosotros que comprendemos que el favor de Dios nos ha dado a nosotros como un don, o sea, la gracia, tienes que bendecir por medio de esa gracia. Han escuchado muchos ustedes decirnos a través de la palabra: da de gracia lo que has recibido de gracia. Y muchas veces esa palabra se queda nada más en nosotros y no damos de gracia lo que hemos recibido de gracia. La gracia de Dios es manifiesta, como se los dije, en el ser humano, en ti, en mí, es manifiesta. ¿Qué has recibido de Dios? ¿Lo has dado de gracia? ¿Te has despojado de ti mismo para dar de gracia lo que Dios te ha dado a ti, que ha sido todo? ¿Será que la gracia de Dios está en nosotros o la desgracia del orgullo y de la soberbia? ¿Qué será? La gracia de Dios es manifiesta a través de nosotros, porque se los decía, nosotros somos un imán, y sobre todo en ese imán se manifiesta como algo que se pega o se apega al don de Dios a través de ese sentir de las personas. Dice Éxodo capítulo 34, versículo 6:
Éxodo 34, versículos 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en favor. Para que traduzcamos esa palabra, en favor o en gracia, en misericordia, ¿verdad? Que guarda esa misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente, ahí es donde yo les decía, al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Él no va a dejar sin castigo, ¿verdad?, a aquellos que estamos haciendo maldad, que somos desobedientes, que somos, que creemos que tenemos que tomar por nuestras manos la justicia. Todas aquellas personas, de acuerdo a la Biblia, lo que dice aquí, tiene que sufrir de acuerdo a nuestra decisión. Nuestras decisiones tienen que ver mucho en la gracia de Dios y en el favor de Dios. Tus decisiones, nuestras decisiones tienen que ver mucho para alcanzar más misericordia de parte de Él. Si tú tienes que dar de gracia lo que has recibido de gracia, ¿cuánta gracia has recibido? ¿Cuánta gracia has dado? Si lo das nada más para los que te aman, ¿qué caso tiene? Dice la palabra. No tiene caso. Si das nada más para los que te aman, tienes que dar hasta tu peor enemigo. Ahí es donde nos la pone difícil Dios, ¿verdad? Ahí es donde, pues ya como que la gracia no va siendo gracia. Como que dices: Señor, pero, ay Dios mío, ¿cómo le hago? No puede ser, no puede ser. Dice la palabra de Dios que Él murió por tus pecados y por mis pecados en la cruz. Él, sin ver nada de diferencia uno con otro, nos perdonó a todos por igual. A todos por igual. Asesinos, violadores, todas las personas más pecadoras del mundo, a todos, por cada uno de ellos murió, y por cada uno de nosotros también murió en la cruz. ¿Cuánta gracia has dado? ¿Se acuerdan que si yo tengo amor, puedo darlo? Y si no lo tengo, pues no lo puedo dar. Entonces algo está sucediendo en mi vida posiblemente, que no he podido dar el favor que Dios me ha dado a mí, porque es gracia sobre gracia. Y si yo he recibido de gracia, tengo que dar de gracia. Y si yo no he dado de gracia, algo está pasando. Tengo que analizar mi vida y mi corazón, porque la gracia es un don de Dios, no es de ti ni de mí. Yo no puedo detener la gracia de Dios en mi vida y decir que Dios me ha dado tanto y tanto y tanto, y yo quedarme con ese tanto. ¿A quién le has dado? ¿Cómo se lo has dado? ¿De qué forma se lo has dado? Si es refunfuñando, sí, ten, ándale, ya, te lo doy, te hago un favor. No es favor, acuérdense, es un préstamo. Y esos favores a Dios no le agradan, porque Él dio todo, que es una vida, por todos y cada uno de nosotros. Si Dios, imagínense, que guardara en el registro de su libro todas las iniquidades que nosotros hemos hecho, nadie podría mantenerse en pie. Nadie nos podría mantener en pie. Pero en Él se encuentra esa gracia a través del perdón. Y el perdón nos da la redención y la abundancia de la misericordia y de un favor inmerecido. Yo creo que tenemos mucho que caminar de parte de nosotros hacia la gracia, para que no dejemos o no perdamos ese favor de Dios. Aquí estamos encerrando un principio, desde el principio, que Dios hizo todas las cosas por Él y para Él. Ese principio todos los días lo tenemos que tener bien metidos en nuestra cabeza.
bien metidos en nuestra cabeza. Porque si por Él somos, por Él tenemos y por Él subsistimos, entonces de Él viene todo. Viene desde tu trabajo, tu salud, tu casa, tus hijos. ¿Qué más quieres? ¿El día del papá o el papá? Es por gracia, es por Él. Y si es por Él, ¿qué tanto nosotros lo glorificamos y lo exaltamos? Recuerde que exaltar y glorificarlo no nomás es alzar nuestras manos y lavarlo, es hacer buenas obras. Él se complace más por la obediencia que por venir a alabarle o cantarle. Él es así. Y no podemos cambiar su ley, no podemos cambiar su palabra. Él se agrada más por la obediencia que los sacrificios que yo haga de venir hasta acá, desde la pradera hasta acá, ¿no? O de cualquier parte hasta acá. Él no se agrada porque si vienes o no vienes. Él no le interesa si viniste o no viniste como tal. Él le interesa que seas obediente, que seamos obedientes. Y eso también, ¿qué creen? El ser obedientes es un don de Dios, es una gracia. ¿Sabías que para poder ser obediente, sabías que para ser obediente necesitas la comunión con Dios? ¿Sabías que por tus fuerzas no puedes decidir lo bueno y lo malo? ¿Sabías que para poder determinar tu vida con decisiones propias y personales necesitas la gracia de Dios y el favor de Dios? Para tomar decisiones, para determinar las cosas, necesitas la gracia de Dios, el favor, porque es un don que Dios te da en sabiduría, en entendimiento, en capacidades. Todo lo da Dios, porque dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y a veces, ¿saben por qué no podemos avanzar? Porque no hemos perdido un poco la gracia de Dios y el favor de Dios. La salud, una de las principales causas de tristeza en los corazones de algunas personas, porque estamos enfermas y para estar enfermas, híjole, qué difícil, porque hay enfermedades muy críticas, ¿no? E inmanejables a veces para el ser humano. Pero, ¿qué pasa cuando tú vas a la palabra de Dios y la palabra de Dios te muestra que Él da vida y la quita? Que Él da salud y Él te hiere. ¿Qué podemos decirle ahí a Dios? Señor, no he alcanzado tu favor, por eso estoy enfermo. Por eso sigo así, porque tu gracia se ha apartado de mí. Muchos de nosotros tengamos cuidado de no perder la gracia de Dios. En el Salmo capítulo 3, versículo 1 al 6, nos dice: Salmo 103, del 1 al 6 nos dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus favores o beneficios. Fíjense, ya lo está diciendo, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. En el original dice enfermedades como tal. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. No te preocupes, de Jehová es la venganza.
Deja que Dios tome venganza de todo lo que te ha pasado o sucedido. No tomes venganza por tus propias manos. Deja que Dios, que es el juez justo, se encargue de tus enemigos, se encargue de todas las personas de que han hecho de ti algo que no es correcto, si tú lo consideras que fue algo incorrecto, ¿verdad? Pero si no, entonces cuidado, porque la gracia de Dios ahí es también donde nos va a ir dejando, porque el orgullo a veces no nos permite que la gracia de Dios crezca en nuestras vidas. Ese es un punto muy importante. El orgullo y la soberbia no permiten que la gracia de Dios crezca en nuestras vidas. Todos los beneficios que tenemos hasta el día de hoy, la alegría de vivir, la alegría de tener, el trabajo, el descanso, y todo es una gracia, es un favor que Dios nos espera que se le regreses. Nada más lo que Él pide, que seamos obedientes. Salmo capítulo 4, versículos 7 al 8 nos dice: tú dices, ¿por qué estoy triste? ¿Por qué estoy angustiado? ¿Por qué me siento así? Pues bueno, algo sucede. 4 del 7 al 8. ¿Quién da la alegría? Miren, diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Tú crees que tu sueño es porque no puedo dormir por esto? Híjole, tengo aquello, tengo el otro, híjole, no puedo. No podemos depender de las pastillas. No podemos depender de las filosofías orientales en la meditación. No podemos depender de nada más que de Él. Fíjense lo que dice aquí. En el versículo 8 lo dice bien claro: en paz me acostaré. Y tú dices, en paz me acostaré, ay, hoy porque estoy bien cansado y ya me dormí en paz. No. Y dice, así mismo dormiré. Porque solo tú, o sea, ¿solo quién? Sí lo sabemos, hermanos. Sí lo sabemos. Solo Dios nos hace vivir con la confianza. Solamente Dios. ¿Tú quieres vivir confiado porque tienes dinero? ¿Porque tienes trabajo? ¿Porque tienes casa? ¿Porque tienes esposo o esposa? ¿Porque tienes todo alrededor? ¿Quieres vivir así? Allá tú. Porque estás dependiendo de las cosas que el Creador hizo. Para que las vivieras y las gozaras, sí. Pero estás dependiendo de las cosas, no dependiendo del Creador. Son dos cosas diferentes. Cuando tú dependes del Creador, las cosas hechas son de bendición para ti. Pero cuando quieres depender de las cosas y dejar a un lado el que hizo las cosas, entonces ten cuidado, porque ahí es donde empieza Dios a apretar los tornillitos y a decirte, te has olvidado de mí, que yo te creé todo eso para que tú vivas y que tú tengas. Te has olvidado de mí, que yo soy el que formó, hizo todas las cosas diseñadas para que tú subsistas. Y estás tomando las cosas como base de tu vida y no te estás dando cuenta que esas cosas son pasajeras. Son pasajeras. Cuando tú hablas de algo que Dios, o bueno, no exactamente de Dios, sino de algo que puedes tomar en algún momento y vivir de ello, para hacer crecer tu vida o para hacer crecer lo que tú tienes a tu alrededor. Por ejemplo, en los negocios, ¿no? En los negocios tú haces un negocio y de repente pues tú esperas que te vaya bien, ¿no?
Y tú empiezas a invertir y dices, ay, con esto voy a invertir esto para que haga crecer esto y me rinda esto. O metes dinero al banco y digo, no, pues me va a dar rendimientos, me va a dar este porcentaje por haber metido esto, ¿no? Y tú ya estás esperando algo de lo que tú estás invirtiendo o estás haciendo. Pero en Cristo Jesús, en Dios, no tienes tú que invertir nada más que creerle y ser obediente. Eso es todo. No necesitas invertir dinero, no necesitas invertir tiempo tanto, sino ser obediente. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículos 16 y 17. Uno, 16 y 17. Dice, porque de su plenitud tomamos todos. Fíjense, de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia, o sea, favor tras favor. Y Dios nos lo da día tras día, favor tras favor. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo es el dador. Jesucristo es el dador de la gracia. Si tú haces crecer en tu vida a Jesucristo, en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, si tú lo haces crecer, esa gracia va a hacer crecer tu vida. Y si hace crecer tu vida, en paz me dormiré y así mismo me levantaré, porque solamente tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. ¿De qué te preocupan los nervios? ¿De qué te preocupa si tu esposa o tu esposo se enoja? ¿De qué te preocupa si te quedas sin trabajo? De él viene todo. De él viene todo. Y si tú te acercas a él, él te lo va a dar todo. Pero si, ay, es que no tengo trabajo, es que no tengo esto, no tengo el otro, no tengo aquello, pues sigue, como dijimos hace ratito, buscando lo que él creó para bendecirte. Estamos buscando más la añadidura que la gracia de Dios. La gracia de Dios es en una plenitud, o sea, no tiene fin. La gracia de Dios es plena a nuestras vidas, pero es una tras de otra, día tras día. Así es, gracia sobre gracia. ¿Por qué? Porque nosotros no somos dados a poder dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Este tema yo creo que te va a ayudar muchísimo, nos va a ayudar a todos, mucho. ¿Por qué? Porque no hemos podido dar de gracia. ¿Y qué creen? Que cuando tú no das algo, hay una ley, ¿sí se acuerdan? Si yo siembro, cosecho. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosecha. Si yo siembro la gracia de Dios regresa a mí. Si yo quiero retener la gracia de Dios y no tener el favor de Dios en mi vida, entonces no te preocupes, no pasa nada. Nada más, ese favor no va a llegar a bendecir tu vida. Dice la palabra en Romanos capítulo 3, versículo 22 y 25. ¿Ya lo tenemos? 3, 22 al 25. Va a quedar bien clarito lo que vamos a mencionar ahorita. Fíjense, dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ojo,
En el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ok? Quiere decir que cuando tú o yo pecamos, Dios nos destituye. Nos destituye. O sea, nos quita el favor. Cuando yo peco y no voy a la cruz de Jesucristo por medio de su sangre y le pido perdón, por su misericordia me perdona y su sangre me limpia de todo pecado. Si yo no hago eso, entonces la gracia de Dios, que es a través de su amor y su misericordia, nos destituye el mismo pecado de lo que puede recibir de parte de Dios. O sea que el pecadito que nosotros decimos que es chiquitito, ese pecadito no permite que alcances la gracia de Dios y el favor de Dios. Porque recordemos todos que el pecado para Dios es el mismo. Chiquito, grande, mediano, como lo quieras tú clasificar, pero es el mismo. Y todos y cada uno, recuerden que por eso Dios dejó el perdón de nuestros pecados todos los días a través de Jesucristo, porque Él es nuestro abogado para con el Padre, para justificarnos. Para justificarnos. Por eso tenemos que ir a la cruz todos los días. Todos los días. Perdóname, Padre. Perdóname por este pecado, por aquel, por el otro, por aquello. No quiero perder tu gracia. No quiero perder tu favor. No lo quiero perder. Romanos 4:16 nos dice: ¿ya lo tenemos? Dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda tu descendencia, no solamente para la que es en la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Aquí este pasaje nos revela, dice que por tanto es la gracia y el favor de Dios que te llega a tu vida es por fe, si tú crees. Si tú crees, la gracia va a llegar a tu vida. Y si la gracia llega a tu vida por medio de la fe, las promesas que Dios te hizo a ti y para tus generaciones van a llegar. Van a llegar. Esa es la gracia de parte de Dios a tu vida. Por eso nosotros tenemos que ver mucho la influencia que tenemos para que la gracia de Dios llegue a nuestros hijos. Y nuestros hijos no sean dentro de ello en una maldición, sino en una bendición. Hay quienes pensaron y vinieron a los pies de Cristo porque dijeron: ¿qué va a pasar con nuestros hijos si las cosas están difíciles? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos si cómo están en el mundo las situaciones? Tú vas a recibir las promesas hacia tus hijos solamente por la fe en Jesucristo. Vas a alcanzar la gracia por la fe. La fe. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 8. ¿Ya lo tenemos? Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía señales y prodigios entre el pueblo. Fíjense, lleno, no dice del Espíritu Santo, dice lleno de ¿qué? De gracia. De gracia.
Es algo bien interesante a la luz de las Escrituras esto. No dice lleno del Espíritu Santo, dice lleno de gracia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya lo tenía Esteban. Pero muchos, aunque tenemos el Espíritu de Dios, no tenemos la gracia de Dios. Es la diferencia. Muchos, aunque tenemos el Espíritu de Dios porque se nos ha dado por la promesa, muchos no tenemos la gracia de Dios. ¿Y qué dice, no? Hacía grandes, ¿qué? Grandes prodigios, ¿no? Y grandes señales. ¿Frente a quién? Hacia el pueblo. Prodigios y señales. O sea, esto sí es algo que la misma Biblia nos pone en el contexto de que la Biblia que no es de interpretación humana, sino divina, y que se interpreta a sí mismo. Porque aquí nos estamos dando cuenta y Dios nos revela que los frutos de Esteban eran los frutos del Espíritu. Aquí nos lo revela. Porque ¿cómo puedes tú hacer milagros y prodigios si no estás lleno del Espíritu Santo y de la gracia de Dios? Esto quiere decir que si tú quieres crecer, levantarte, hacer más en tu ministerio, en tu vida personal, familiar, social, congregacional, trabajo y demás, si no hay favor de Dios en tu vida por medio de la gracia, por más que tengas el Espíritu Santo, no vamos a alcanzar esa bendición para dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Es algo bien bonito esto, pero en algunos momentos son inentendibles. ¿Ya tenemos? Segundo de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Fíjense, dice en la debilidad, no en nuestra debilidad, en la debilidad. ¿Sí se fija? Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por eso dice, bástate mi gracia. O sea, no necesitas nada más que el favor de Dios para hacer las cosas. Y el favor de Dios es alcanzado por medio de la obediencia. Si yo soy obediente, alcanzo ese favor y la gracia que hace que el poder de Dios se perfeccione cuando yo tengo problemas, cuando yo tengo circunstancias difíciles. Ahí se perfecciona la debilidad. En la debilidad, la gracia por medio de la fe en Jesucristo. Por eso a veces nosotros no entendíamos. Me pasa, y dice, ay, bástate de mi gracia. Sí, Señor, yo voy a sufrir más y no pasa nada. No es nada más sufrir por la gracia de Dios que te está sucediendo. No, fíjate bien lo que dice. Se perfecciona. Y tú sabes que para perfeccionar algo tienes que hacerlo y hacerlo y hacerlo, o que te pase y que te pase y que te pase y que te pase. ¿Para qué? Para que baste aquí la gracia de Dios en lo que tú estás viviendo o en lo que estás pasando. ¿Hasta dónde la gracia de Dios nos ha alcanzado? Si la palabra de Dios dice, da de gracia lo que has recibido de gracia, ¿cuánta gracia has recibido de parte de Dios? Si no has recibido de Dios gracia, pues no vamos a poder dar gracia. Pero si hemos recibido de parte de Dios la gracia, dice en Pedro capítulo 4, versículo 10.
primera de Pedro. Cuatro 10. Dice, según el don que cada uno recibió de Dios, sirva con él a sus compañeros como buenos administradores ¿de qué? ¿Qué dicen sus Biblias? Del favor o de la gracia, ¿no? El favor o de la gracia del multiforme de Dios. O sea, de 1000 maneras que Dios nos ha dado. Servir a nuestros compañeros como buenos administradores de la gracia. Ahí es algo bonito. Es algo bonito porque si servimos, lo hacemos por la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Recuerden y recordemos, la gracia de Dios está en todo. Para todos es. Él no limita a nadie para que tú tengas la gracia. Nosotros somos los que nos limitamos. El día que Dios nos llame a cuentas, ahorita así como que no lo veo, así, pero tarde o temprano vamos a rendirle cuentas a Dios. Y ante Él, pues no voy a poder yo poner ningún pretexto, decirle, no, Señor, es que tú no me diste gracia. ¿Cuándo me diste gracia? Yo no recibí nada de ti, de gracia y todo. Y ahí es cuando va a utilizar su propia palabra, que es esta, y nos va a juzgar. Y nos va a juzgar. A través de su palabra, porque dice que la palabra misma nos va a juzgar. Nos va a decir todos los días, a todas horas, en todo momento, recibías de mi gracia. ¿Cómo le vas a poder decir, no, Dios, pues no es cierto eso, ¿cómo sabe? Sí sabías, y sí sabíamos. Aparte, si tú consideras que quieres ser bendecido, tienes que empezar a tomar el favor de Dios o la gracia como algo muy práctico todos los días. Si yo recibo, doy, pero no esperando tú nada a cambio. Tú da sin esperar nada a cambio. Si tú has recibido de parte de Dios, no te quedes con lo que Dios te ha dado. Dalo a los demás. Bendícelos. Y como se los dije, no nada más a los que quieres, a los que no quieren, a esos hay que darles. Que Dios bendiga nuestras vidas y las vidas de todos y cada uno de aquellos que hemos ido creciendo en gracia, y quienes no hemos podido crecer en gracia, que Dios nos ayude a crecer más cada día. Bendecimos también a los, aunque ya hicimos la semana pasada esa bendición muy particular, bendecimos este día a todos quienes se van a reunir con sus padres. También les bendecimos a los padres este día. Vamos a terminar orando, inclinemos nuestro rostro. Bendito Padre Celestial, a ti sea la gloria, la honra y el poder, la gracia y el favor, que somos inmerecedores de ellos. Tú nos llamaste para darte gracia, lo que hemos recibido de gracia. Mas las cosas que no entiendo y no las veo como yo quisiera verlas, siento que no son gracia. Siento que son situaciones críticas y difíciles, que hay veces que tú las permites, Dios, para crecer en gracia precisamente. Perdóname, Dios, si no he crecido en gracia y no he podido darte gracia a algo. ¿Quién soy yo para poderte decir a ti, Señor, dame esto, dame aquello, dame lo otro? Tú, creador de todas las cosas, soberano. Es una irreverencia de parte mía, Padre, el creer que yo puedo hacer las cosas por mi cuenta, que yo puedo y creo hacerlas por mi propio derecho, y porque el libre albedrío que tú me diste las considero personales y propias para poder ser feliz, para poder lograr trabajo, vida, salud. Es por mis esfuerzos, Señor, que necesito tener esa gracia. No, Padre, si no es por tu misericordia.
Es por tu favor que no merecemos en ningún momento. Tanto amor le has dado al mundo, tanto amor, que por medio de Jesucristo seguimos siendo y somos y seguiremos siendo escogidos para esa gracia y ese favor. Quizás no he recibido yo las cosas como deberían de ser en el favor tuyo, Padre, porque no comprendía ni comprendo bien todavía muchas cosas que son dentro de ese favor inmerecido que tú me das todos los días, creyendo que todo lo que tú me das es para mí. Tu palabra dice: dale gracia a lo que yo he recibido de gracia. Y si lo recibo, Señor, de parte de ti, ¿por qué no lo voy a dar a los demás? Algo está pasando en mi corazón y en mi mente, en mi vida, que no he podido despojarme de esa gracia para poderla dar a los demás. Padre, si he perdido la gracia y el favor tuyo a mi vida, ten misericordia. No dejes que me alcance, Señor, el pecado en mi vida. Ayúdame a perdonar, ayúdame a ser perdonado, y te pido perdón por todos y cada uno de ellos. No quiero perder ese favor, esa gracia en mi vida, porque de mí dependen mis generaciones, de mí dependen mis hijos, mis nietos, bisnietos y más gente, por la gracia tuya, Señor. Por eso, en mi corazón vengo humillado ante ti, pidiéndote perdón por todas y cada una de mis faltas, por mis pecados. Los pongo delante de ti, y por medio de la cruz de Jesucristo y su sangre preciosa me arrepiento, intentando, y no haciéndolo en el intento, Señor, sino haciéndolo como obediencia lo que tú me has dicho que haga. Gracias te doy, Dios, por la bendición y el don de los padres. Gracias te doy, Señor, que aunque nuestros padres no son perfectos, fueron el medio por el cual estamos hoy en esta tierra. Gracias por ellos. Les bendecimos y bendecimos al Padre que nos crió, al Padre que nos dio la vida por medio de tu gracia y de tu favor. Ahora, Señor, daremos de gracia en nuestras vidas lo que hemos recibido. No nada más como un padre, sino como un amigo, como un tutor, como un verdadero direccionador de nuestras vidas. Bendito eres, Dios, por lo que nos has dado sin merecerlo, y seguir recibiendo esa bendición sin yo, Señor, ser merecedor de nada. Gracias te doy, Padre, por la congregación, y de gracia tú lo has dado. Unos siembran, otros riegan, y tú das el crecimiento. Por tu gracia y por tu favor. Bendito eres en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, eso es todo, mis hermanos. Nada más vamos a orar por las ofrendas y terminamos el servicio de hoy. Gracias, felicidades papás, felicidades también mamás, porque son padres. A los ricos de este mundo ordena que no sean altivos en su forma de pensar, ni tengan puesta su confianza en la incertidumbre de las riquezas, sino que en el Dios vivo, que nos da todas las cosas abundantemente para nuestro disfrute. También que lleven a cabo buenas acciones y sean ricos en buenas obras, que estén dispuestos a dar y compartir. Padre mío,
En esta mañana te agradecemos por toda la gracia que has derramado en todos y cada uno de nosotros. Que esa sea la dádiva que pongas en nuestros corazones, para que llegues y llegue tu gracia a más lugares y a más personas que tú has dispuesto bajo tu voluntad. Aquellas que están anotadas en el libro de la vida, permítenos llegar, mi Señor, y comunicarles que tenemos tu gracia y que ellos pueden disfrutar de ella por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Bendecimos las ofrendas porque damos de lo que tú nos das. ¿Y quiénes somos para hacer esto? Pero es tu gracia la que permite que lo hagamos. Bendecimos las ofrendas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu